¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestras conferencias magistrales a cargo de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Hoy día nos volvemos a reunir para nuestra sexta sesión a cargo de mi persona, su servidora, Susan Hurtado Arias. Soy magíster en Administración de Empresas, actualmente jefe de gestión humana en la consultora ADEP Consultores. El día de hoy, como les decía, vamos a tratar un punto muy importante y sobre todo que se da mucho en las organizaciones, que es la comunicación formal e informal. Como ustedes sabrán, muchas veces esta clase de comunicación se da espontáneamente en las organizaciones. Sin embargo, hay que entender un poco cómo surgen, cómo se da, y en el caso de la comunicación formal, pues bueno, es la que nosotros vamos planteando de una manera. Como siempre, iniciamos con una historieta o una frase, en este caso nos tocó una historieta, y bueno, vemos en la primera historieta que están todos, alguien muy distraído, muy mirándose a la ventana, Manolito, ¿no? Y de pronto vemos que en la siguiente, que de pronto comienza la multitud a acercarse y finalmente él dice, pues bueno, creo que se ha corrido la voz que no me gustan los Beatles, ¿no? Recordemos un poco, esta historieta se da en los años 60, ¿no? Entonces cuando los Beatles estaban en su mejor apogeo. Así que comencemos inmediatamente con nuestro tema. ¿Cómo de alguna manera dentro de nuestro proceso de comunicación formal e informal se va dando, ¿no? Todos estos diseños, de alguna manera nosotros estamos buscando que realmente la comunicación se dé para poder propiciar algunas eh, transmisión de información que nosotros buscamos y que de alguna manera aliente a que realmente se dé los temas que nosotros queremos dar, que motiven a nuestro personal, que realmente todo esto se dé de una manera muy planificada, ¿no? Y sobre todo, tratamos de que realmente nos ayude todos estos esfuerzos a alcanzar los objetivos de la organización, tanto para alcanzar la visión, la misión que la organización tiene propuesta. Entonces, es así que nosotros vamos diseñando, ¿no? Vamos a establecer un tipo de comunicación. Y ese tipo de comunicación es la comunicación formal. Es la que se plantea dentro de la organización, que va a tener de un diseño, va a tener un plan, que va a estar completamente alineada a los objetivos que la organización tiene para sí. Y sobre todo, esta es su principal misión, el de transmitir la visión organizacional, ¿no? Entonces, se ha diseñado, se establece, se preocupa mucho en conocer sus públicos, cómo son, con qué canales nosotros funciona mejor el transmitir la información. Nos preocupamos mucho que exista una retroalimentación, analizar toda esa data que viene de esta retroalimentación para poder poner planes de acción que nos permita mejorar nuestra comunicación dentro de la organización. Entonces, ¿cuáles son en sí los objetivos que tiene la comunicación formal? Pues bueno, la principal es transmitir la visión institucional y los componentes estratégicos. Habíamos hablado en clases anteriores que los componentes estratégicos son, pues, están conformados por la misión, las metas estratégicas, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando realmente ser la organización en un lapso de tiempo? Y cuáles son los valores de la organización. Si nosotros de alguna u otra manera, pues bueno, no estamos al tanto de esto, ¿no? Si no nos preocupamos, si dejamos que nuestros nuevos colaboradores ingresen y no conozcan muy bien cuál es el horizonte o hacia dónde ellos tienen que ir y cuál va a ser su rol dentro de la organización, pues bueno, va a haber cierta clase de los esfuerzos no van a estar asincrónicos, cada uno va a hacer, es como la banda del Chavo del Ocho, ¿no? Que cada uno toca su propia melodía, su propio ritmo y al final, pues obviamente no es armónico. La comunicación organizacional también tiene como función, pues, propiciar aceptación, es decir, que todos estemos de acuerdo con los planes de trabajo que estamos estableciendo. Si no es así, también hay ciertas maneras de retroalimentar esos procesos, ¿no?
Identificar, como les decía, el rol de cada uno, la tarea de cada uno, cuáles van a ser mis funciones, porque de repente yo asumo que mi función es esta, otra área también puede asumir, y de repente estamos haciendo doble esfuerzo o rehaciendo y deshaciendo tareas, ¿no? Que están establecidos en los procesos. Entonces, aquí claramente la comunicación formal nos va a ayudar a identificar cuál es lo que me corresponde hacer, en qué lapso de tiempo, con qué recursos voy a utilizar y sobre todo, quién va a ser las personas, la siguiente etapa y la siguiente responsable de este proceso que estamos llevando a cabo. Sobre todo, también tener muy en claro que esto nos va a ayudar a optimizar los recursos y optimizar los esfuerzos. También la comunicación formal va a tener como objetivo el interiorizar los valores organizacionales. ¿Cuáles son los valores que representan a esta organización? ¿Mediante qué acciones yo realmente estoy aportando o reflejando los valores de la organización? ¿Realmente nos identificamos con esos valores? ¿Cómo estamos viviendo día a día estos valores dentro de la organización? Entonces, la comunicación formal también va a tener una participación muy importante en la interiorización de los valores organizacionales. Asimismo, tenemos que ir informando a los colaboradores y públicos objetivos cómo vamos alcanzando nuestras metas, cuál es la información que realmente está atravesando la organización en ese momento. ¿Por qué digo que es importante mantener informados? Porque los colaboradores y los públicos objetivos va a ver que realmente la empresa está logrando aquello que se propone o cuánto le falta para lograr aquello que se ha propuesto, ¿no? O de repente ha sido un año de bonanza y realmente superaron a grandes rasgos, a grandes pasos, esta meta que se había establecido. Por lo tanto, mantener informados a los colaboradores va a alimentar y va a dar luces de qué tanto han aportado y si realmente han logrado aquello que se han planteado. Y sobre todo, último, pero no menos importante, buscan que las colaboradores se sientan realmente integrados, que haya una motivación, un- una satisfacción de pertenecer a una empresa que realmente se preocupa por ellos, que busca su desarrollo, su crecimiento profesional y personal. Estos temas son muy importantes porque muchas veces, y los vamos a ver en sesiones más adelante, esto se refleja en el clima laboral. Nosotros probablemente podemos decir, ah, sí, no, mucha información, pero qué bonito que te mantengan informado de que lo que tú estás haciendo ha aportado, ¿no? Junto con el trabajo en equipo de tu área, a que este objetivo se haya cumplido. ¡Wow! Qué tal reconocimiento? Qué tal manera de sentirme parte de una organización así? Entonces, todo esto va a incentivar a que las personas se sientan muy motivadas, que se sientan contentas, satisfechas de trabajar en una empresa que no solamente los hace partícipes de sus procesos, sino que también, pues obviamente, los comparte este crecimiento y apoya el crecimiento de cada uno de ellos. Si nosotros hablamos de la comunicación y cómo es esta perspectiva, pues obviamente tenemos nuestra organización, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que esta organización va a tener una misión, una visión, los valores organizacionales y las pautas de gestión que se establecen, ¿no? Ok, esta área se va a encargar de este objetivo, esta área va a decantar el otro objetivo, esta va a estar muy involucrada con estos dos objetivos y bueno, de parte por parte de la organización se ve de alguna manera vinculada. Sin embargo, es importante saber que tenemos que tener en cuenta de que siempre tiene que haber una parte, como les decía en clases anteriores, que se tiene que hacer partícipe a todo de esto, ¿no? Entonces, la introducción también lo podemos ver como un proceso de inducción donde nosotros vamos a poner en práctica y vamos a comenzar de alguna manera a diseñar un proceso de comunicación
en la cual vamos a estar transmitiendo estas informaciones, ¿no? Mediante nuestros procesos, mediante nuestros comunicados, ¿no? Vamos a hacer que realmente toda esta parte de gestión estratégica comience a calar en cada uno de nuestros colaboradores. Vamos a tener que difundir esta información, ¿no? Y buscar que todas las áreas y todos los colaboradores, así como los públicos objetivos, estén realmente aceptando el rol que les toca jugar en esta organización. Y finalmente, interiorizar para saber que realmente tengo este papel en esta organización y que esto va a ser lo que la organización quiere, lo que la organización realmente refleja y busca, ¿no? Entonces, eso es realmente como nosotros observamos la organización, como realmente nosotros vemos que la organización parte y cuál es la función de la comunicación dentro de la organización. No se trata simplemente de transmitir las buenas noticias, ¿no? O cuáles las metas alcanzadas, sino que todo decanta desde la visión y la misión que tiene la organización a cada uno de sus integrantes y cómo cada uno de nosotros vamos a jugar un papel importante dentro de la organización. Cuando comenzamos a hablar de la comunicación formal e informal, tenemos que entender que la comunicación formal, sobre todo, es aquella que puede suceder, que nosotros hemos planteado, ¿no? Que nosotros hemos diseñado y sabemos que de qué manera se va a ver dentro de la organización. Y la comunicación puede ser vertical, ascendente o descendente, dependiendo cómo se dé, y la comunicación horizontal. Entonces, por ejemplo, acá hay me gustaría corregir. Ok. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos el tema de comunicación vertical, que puede ser ascendente o descendente, acá hay un error, por favor, tómalo en cuenta en la comunicación horizontal. Eh, ¿Cuándo puede ser una comunicación ascendente? Y aquí me gustaría darles algunos ejemplos para que se entienda de una manera mucho más práctica y clara. Por ejemplo, cuando eh, de alguna manera nosotros tenemos alguna sugerencia, alguna pregunta, algún cuestionamiento o alguna inquietud que realmente haya surgido por algún proceso, por algún tema en particular que se esté dando dentro de la organización. Entonces, aquí nosotros realmente vamos a poder ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que realmente acontece en la organización. Vamos a poder presentar situaciones. Imaginemos que estamos en el área de ventas y vemos que de repente hay alguno de los procesos que necesita un rediseño, hemos encontrado una oportunidad de mejora, entonces nosotros podemos presentar esta situación ante nuestros superiores, ante de repente a un equipo de mejora continua, si es que existiera en la organización, ¿no? Y plantear exactamente cuál es la situación, qué es lo que acontece, y es muy probable que ustedes también tengan las soluciones. Entonces, presentar todo esto, y obviamente esta clase de comunicación va a ser una comunicación ascendente, es decir, de los equipos de trabajo hacia sus líderes. Por ejemplo, también puede ser las proposiciones que son resultado de conversaciones, reuniones, es decir, nos reunimos, ¿no? Para discutir una nueva situación, un nuevo producto que estamos trayendo, ¿no? Y probablemente aquí salen ciertas comunicaciones, ciertas inquietudes, y esto va a ser una comunicación ascendente, es decir, otra vez del equipo hacia los líderes, ¿no? También un perfecto ejemplo de esta clase de comunicación pueden ser, por ejemplo, los buzones de sugerencia. Hay muchas empresas que tienen una política de puertas abiertas, es decir, cuando fácilmente a un colaborador puede acercarse a su líder para poder sugerir, a consultar o realizar algo que realmente los inquieta y que de alguna manera pues puede hacer que esta situación mejore. Entonces, este es un perfecto ejemplo de comunicación ascendente. Y la comunicación descendente es cuando viene de parte de los líderes hacia los equipos de trabajo. Esto puede ser, por ejemplo, en la exposición de un proyecto, las directivas de un nuevo procedimiento, de una política, de un reglamento. Puede ser el feedback que se da en el caso de desempeños de
de desempeños laborales, ¿no? O de repente una orientación laboral. Entonces, aquí claramente nosotros vamos a ver cómo la comunicación viene de nuestros líderes hacia el equipo de trabajo. Y aquí nuevamente recalco, hay un error aquí en comunicación horizontal. Es lo que muchas veces, no es comunicación descendente, perdón, es comunicación horizontal. Y es cuando se da, por ejemplo, en pares de área. Es decir, muchas veces son la coordinación de trabajo, ¿no? Por ejemplo, tienen que sacar ese proyecto adelante. Ok, entonces yo converso con el otro equipo y son una comunicación horizontal. Puede ser también en el arreglo de algún conflicto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que hay algún sindicato, esas conversaciones, ¿no? Entonces hay una comunicación muy horizontal. La participación, por ejemplo, de información, ¿no? De pronto yo saco reportes y tengo que entregárselos a otra persona de otra área, de otro equipo, y eso es una comunicación horizontal. Y como les dije, la coordinación de tareas diarias que muchas veces nosotros tenemos a cargo y se realiza de alguna manera la comunicación de manera horizontal. ¿Qué ejemplos vamos a tener en cuanto a la comunicación formal? Pues bueno, es todo lo que la empresa emite de manera formal. Puede ser un boletín informativo, puede ser los comunicados, los discursos que se pueden dar no solamente de Navidad, sino los discursos por cualquier razón, ¿no? Puede ser por una fecha de celebración, un discurso de aniversario, de apertura. Son, digamos, comunicaciones formales que vienen por parte de los líderes, de las cabezas de grupo, y que se viene de alguna manera, informar o compartir con el resto de colaboradores. Una memoria anual es una forma de comunicación formal, un anuncio publicitario, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos a veces en nuestros canales de televisión, redes sociales, radio, en las vallas publicitarias, es un ejemplo perfecto de una comunicación formal. Esta comunicación publicitaria, pues obviamente ha tenido que pasar por una serie de aprobaciones, una serie de revisiones, ¿no? Modificaciones incluso, para poder ver finalmente el producto afuera, ¿no? Cuando nosotros lo percibimos ya. Los memorándums también es una forma de comunicación formal, los manuales de políticas diversas, ¿no? No necesariamente uno en específico, procedimientos, reglamentos, los mismos, a veces, por ejemplo, algunos flyers, comunicados, periódicos murales, todo esto forma parte de la comunicación formal, es decir, ha pasado por un diseño, forma parte muchas veces del plan de comunicaciones y obedece siempre a seguir estos lineamientos que tiene la organización bajo su estructura y sobre todo para llegar a la visión que tanto desea. Ahora vamos a entrar a un punto que se quiera o no se quiera, siempre se da en las organizaciones, y es la comunicación informal. Bueno, a diferencia de la comunicación formal, esta comunicación informal no tiene un diseño, no hay un propósito claro, es decir, surge porque realmente es parte de la naturaleza humana, se podría decir. Muchas veces viene cargado de una mala vibra, de un aire medio negativo, ¿no? Y muchas veces es el elemento clave al momento de propiciarse conflictos, malos entendidos, y muchas veces es un gran componente del mal clima laboral que puede existir en algunas organizaciones. Esta clase de comunicación, la comunicación informal, trae muchos dolores de cabeza, no solamente a compañeros de trabajo, sino también a muchos líderes que tratan de que esto no suceda en sus áreas. Lamentablemente, siempre hay estos elementos, siempre se presenta y muchas veces es muy difícil de combatir esto. Vamos a ver un poco más adelante algún tip que le doy para cómo combatir esta comunicación informal. Es muy difícil realmente, ¿no?
muchas veces más, incluso se propaga mucho más rápido que, que la comunicación formal, se quiera o no se quiera, esta comunicación informal tiene mucho mayor velocidad que la comunicación formal, ¿no? Por más bien diseñada que esté, por más que cumpla todos los parámetros del buen diseño de una comunicación formal, ¿no? Por más que se tenga elementos claves, se haya escogido líderes que sean portavoces ideales de estos comunicados, lamentablemente a veces esta comunicación informal pues crece o se difunde con una mayor rapidez que la comunicación que nosotros hemos diseñado. Ahora, y entonces, ¿la comunicación informal va a tener funciones? Pues sí, increíblemente tiene funciones. Entonces, es muy interesante saber de que de alguna u otra manera va a influir en la interacción de las relaciones de los trabajadores y públicos de interés, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué quiero hacer o profundizar esto? Porque muchas veces se ve este efecto de bola de nieve, ¿no? Que de pronto algo surgió, una situación que no necesariamente corresponde realmente a la verdad, sino es una apreciación, ¿no? Yo vi algo y no me quedó claro, se lo comentó a alguien, este alguien comienza a contarle a alguien y comienza como una especie de teléfono malogrado, ¿no? Y finalmente sale de la organización y por ahí de repente alguien de la comunidad escucha este rumor, esta comunicación, y de pronto ya se transformó en el gran boom, ¿no? Y muchas veces, incluso muchas empresas se han visto en problemas por una mala gestión de la comunicación, ¿no? Entonces, aquí es importante tener en cuenta de que lo que nosotros estamos oyendo muchas veces tiene que ser corroborado, tiene que tener mucho matiz. Y de alguna u otra manera también, este es un sensor de forma como cuál es el parecer, ¿no? De qué es lo que está sucediendo dentro de la empresa. Porque muchas veces, a diferencia de un comunicado formal que sabemos quién lo emitió, quién está firmando, ¿no? Este anuncio, este flyer, pues obviamente en el caso de la comunicación informal es un me dijeron, me contaron, me comentaron, no viene con un sello propio de fulano de tal área, ¿no? Entonces, es una expresión muchas veces de lo que sucede, ¿no? De pronto, por ejemplo, veamos un poco el tema de lo que ha sucedido ahora en temas de pandemia, ¿no? Que hubo muchos temas de suspensión laboral, ¿no? Entonces, ya no era un tema de suspensión laboral perfecta, sino de pronto era despidos masivos, ¿no? Y de pronto lo único que está reflejando esto es el temor, la incertidumbre de no saber qué es lo que está sucediendo dentro de la empresa y cómo los puede afectar, porque al final los colaboradores son los que pueden de alguna manera verse en este interín, ¿no? Entonces, la idea es de que la comunicación informal se va a dar de todas maneras. Lo ideal es de que siempre tener en cuenta de que si estos rumores surgen es porque hay algo que no está quedando bien en claro, hay algo que no se ha transmitido bien, de repente el comunicado o lo que se ha dicho no ha creado más incertidumbre que dado respuestas. Entonces, aquí tenemos que entender muy bien eso, que surge mediante alguna situación que no ha sido muy bien aclarada. Y sobre todo, hay un cierto trasfondo, es decir, la comunicación informal no surge porque de alguna manera es inevitable o porque de alguna manera se va a dar, sino porque sí busca influir, ¿no? Buscan que la gente de repente se muestre molesta, que se haga sentir, que todos hagan un grupo de gran fuerza y busque una respuesta sí o sí de la organización en el momento que se les está pidiendo, en el momento que se les quiere, realmente se requiere esta información. Entonces, aquí hay que analizar también, o de repente nuestra área de comunicación está reaccionando muy reactivamente o por el contrario, ¿no? El mensaje de alguna manera necesita tener
un estilo mucho más, más práctico, más sencillo, que sea realmente fácil de entender, ¿no? Y que muchas veces apunte realmente a lo que la gente está buscando saber en esos momentos. Vamos a pasar a las características de la comunicación informal. Como les decía, a diferencia de la comunicación formal, la comunicación informal es espontánea. Se da porque realmente no había otra forma de ser, es muy rápida, ¿no? A pesar de que nosotros queramos evitarlo o no lo decíamos en la organización, se da de manera muy espontánea. De pronto, hay, como les digo, hay una situación, alguien ve, sale de ese lugar, se lo comenta a otra persona, esta persona le pone sal, otra persona le pone pimienta y de pronto ya es algo completamente distorsionado, ¿no? Es de alguna manera muy selectiva y excluyente. ¿A qué me refiero? Dentro de las organizaciones siempre se establecen grupos de amigos, grupos afines, ¿no? Más allá de los equipos de trabajo. Entonces, esta persona tiene un mejor amigo o una persona en la que confía en la organización y le cuenta algo. A la par, esta persona puede tener otra persona en la que también confía y de pronto va haciéndose de una manera, yo que te digo a ti, pero por favor no digas a nadie, y se va transmitiendo de pronto así hasta que toda la organización de alguna manera sabe o conoce este rumor o este chisme, por decirlo así. Entonces, es excluyente, es muy selectivo, siempre no es como la comunicación formal, que la comunicación formal trata de ser igual, equitativa, es inclusiva, busca que todos sepan, que todos informen, que todos estén al tanto de lo que está pasando. Otro punto es que son muy activos y no necesariamente son ciertas, o sea, hay una pizca de verdad en esto, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, probablemente se emitió, se sucedió algo y hay un espacio muchas veces para un café, un coffee break dentro de la organización, ¿no? A veces hay ciertos descansos que son programados y de pronto surge, surge esto. Y también tenemos que tener en cuenta que no solamente va a suceder dentro de la organización, sino que también va a suceder fuera de la organización, ¿no? Como les digo, surgen grupos de amigos, surgen grupos de compañeros, de compañerismo, ¿no? Entonces, de pronto, aquí se da esta clase de comunicación informal. No necesariamente se tiene que dar dentro de la organización para que realmente nosotros digamos, bueno, pues aquí es cuando se está dando y esto es lo que está sucediendo y tenemos que de alguna manera evitarlo, ¿no? Porque realmente dentro de la organización puede darse, pero también se da fuera de la organización, ¿no? O a veces dice, ¿no? Después te cuento, te llamo. Entonces, digamos, un factor donde nosotros vemos que no necesariamente tenemos que estar dentro de la organización para que se dé. Y como les decía, pueden utilizar diversos canales, ¿no? Después te llamo o te WhatsAppeo. Entonces, ahí tenemos claros ejemplos de cómo realmente esta comunicación informal no busca necesariamente medios propios de la empresa, sino la gente busca o se da o busca el canal más apropiado para poder compartir lo que está sucediendo en la organización, ¿no? Entonces, y claro, con un matiz muy personal, con un matiz muy propio, interpretación muy propia, entonces de pronto lo que sucede o la apreciación de lo que creen que está sucediendo se va tergiversando y va a de alguna manera influir mucho en el clima laboral. Aunque no lo crean, la comunicación informal tiene ciertos tipos, se puede decir así, de comunicación, ¿no? El más conocido y lo que vamos a ver más dentro de las organizaciones es el rumor. El rumor pueden ser los comentarios que van a provenir, ¿no? Y que vienen de pronto de una situación real, pero no necesariamente es la verdad pura.
Entonces, viene siempre cargado de un matiz negativo, lo que busca es generar conflictos, que la gente se sienta mal, ¿no? Y desequilibrar a un área. Entonces, mm, ¿tiene una inspiración en una fuente real? Sí, pero no es la verdad completa. Entonces, incluso estos rumores pueden ser clasificados, ¿no? Hay un autor, Gibson y Donnelly, que les dio una clasificación, la de castillos en el aire, es que anticipan una situación, ¿no? De pronto alguien va saliendo, no se sabe por qué, puede ser por un tema de salud, de repente estudios o algo, ¿no? Y de pronto lo ves salir mucho de la empresa a una determinada hora. Entonces, fulanito está yendo a entrevistas de trabajo. Me anticipo la situación. Es un castillo en el aire. Puede ser conductores de cuña, ¿no? De pronto es algo que va a tener un impacto en las personas, en el comportamiento de las personas. Y muchas veces pueden ser muy perjudiciales, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? Fulanito de tal está enfermo de una, no sé, inventémonos de algo, ¿no? Tiene varicela, se ha contagiado de varicela. Entonces, uy, mejor, no estoy segura si me dio varicela de niña, mejor evito no sé, establecer tanto contacto con él, ¿no? Entonces, aquí vemos que de alguna u otra manera busca modificar la conducta de una persona, ¿no? Para que de alguna manera, obviamente, se sienta afectada, ¿no? Y las de recta final son aquellas que participan en una situación final dentro de la organización. De pronto vimos que Gerencia se reunió con un grupo extranjero, ¿no? Y vimos que entraron. Entonces yo voy y digo, uy, quieren vender la empresa a inversores extranjeros. Entonces ya, y nos van a despedir a todos, ¿no? Entonces ya, con eso ya de pronto di una recta final, qué es lo que vaticiné, qué es lo que le va a pasar a la organización. Y de pronto ya no es, vimos a extranjeros que venían, sino van a vender la empresa, de pronto ya no es vender a la empresa, sino nos van a despedir a todos, ¿no? Porque van a vender la empresa. Entonces, es realmente preocupante porque de alguna u otra manera todo esto vemos que sucede día a día y que de pronto puede traer consecuencias en la organización. De pronto yo, que soy una persona que, que tengo muchas responsabilidades, entonces me voy a preocupar por la situación de la empresa y de pronto puedo incluso hasta comenzar a contemplar otras opciones. Entonces, o sobre todo difundir entre mis compañeros de trabajo, pues que realmente tenemos que preocuparnos y tenemos que de alguna manera pedir explicaciones, ¿no? A la organización. Entonces, aquí tenemos que tener muy bien en claro esto, los rumores. Acá les he puesto un poco de ejemplos acerca de la comunicación, de los rumores, perdón, y vamos a un poco a practicar acerca de eh, cómo podríamos clasificarlos de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? A lo que hemos percibido, a la clasificación que nos dio estos autores, ¿no? El primero es: Paul consiguió el ascenso porque es primo de la esposa del gerente. El otro rumor que tenemos es: la empresa será vendida a inversores daneses. La empresa será vendida a inversores daneses, por eso despedirán a más de 100 trabajadores. Uy, alerta. De pronto me dice, la empresa no iniciará sus operaciones debido a que no tiene todos los lineamientos de seguridad. ¿A qué podría pertenecer cada uno de estos rumores? Por ejemplo, este es un rumor de conductor de cuña, ¿no? Paul consiguió el ascenso porque es primo de la esposa de gerente. Ay, entonces hay que tratarlo bonito, mejor, ¿sabes qué? Con cuidado con él, ¿no? Porque de repente no es una persona de confiar, mira, pues, ¿no? Se ganó el puesto, ¿no? La empresa será vendida a inversores daneses, un rumor perteneciente al estilo a Castillos del Aire, ¿no? Inversores daneses. De pronto vimos, como les decía, una reunión, ¿no? Y entonces va a ser vendida. Entonces, aquí nos dice, es la anterior, pero con el añadido de
van a despedir a más de 100 trabajadores, ya es la recta final, ¿no? O sea, ya hay una consecuencia debido a lo primero. Y la empresa no iniciará sus operaciones debido a que no tiene todos los lineamientos de seguridad. Imagínense, no hubo un comunicado, no hay nada, de repente vi que pues todavía no había llegado los implementos de seguridad que se necesitaban o de bioseguridad, si estamos en tiempos de COVID, y entonces ya hay alguien que se lanzó y dijo, pues bueno, no se va a iniciar y por lo tanto, porque no hay los implementos de seguridad. De pronto ya inventé algo, ¿no? Algo que obviamente puede traer consecuencias. Como les decía, ¿cómo vamos a lidiar ante los rumores, ante los chismes que tanto surgen en las organizaciones? Eh, el decir de que vamos a combatirlo, de que la comunicación formal va a estar muy bien diseñada, que tanto que la gente va a preferir sí o sí 1000 veces la comunicación formal que la informal, es algo que de repente sí puede funcionar, es algo utópico también. Sin embargo, también tenemos que recordar que muchas veces surge espontáneamente, no es algo que se haya diseñado, no es algo que estemos completamente, no quiero decir dispuestos, pero sí va a surgir porque así somos, ¿no? Entonces así somos los seres humanos. Sin embargo, lo que yo les propongo es algo que se llama el filtro de Sócrates. Y claro, eso puede sonar muy, muy de Grecia, muy de filosofía, muy, no sé, muy de Atenas. Entonces, la idea es de que en realidad es mucho más práctico de lo que ustedes pueden imaginar. Cuando la próxima vez, ya sea en el ámbito trabajo, en el ámbito personal, ¿no? Alguien venga a contarles algo, ustedes puedan poner en práctica lo que se llama el filtro de Sócrates. ¿De qué trata el filtro de Sócrates? Trata de tres preguntitas muy básicas. ¿Cuáles son estas preguntitas básicas? La primera, ¿aquello que me vas a contar es verdad? ¿Es realmente cierto? ¿Sabes si ha sucedido de esta forma? ¿Tienes evidencia de que ha sucedido así? El segundo filtro, mejor dicho, la siguiente pregunta ¿es bueno lo que me vas a contar? ¿Realmente eh, tiene este halo de bondad lo que me vas a decir? Y el tercero, ¿es necesario? ¿Realmente es importante, es imprescindible que se sepa esto para continuar con mi vida? Y si lo que te van a contar no cumple con estos tres requisitos, simplemente agradece la intención, pero no la escucha. Se dice que uno de los discípulos de Sócrates vino a decirle a Sócrates de que uno de sus alumnos había hablado muy mal de él. Entonces viene con muchas ansias a decirle qué, qué es lo que le habían dicho y qué es lo que estaban diciendo de él, ¿no? Entonces Sócrates le dice, ¿no? Lo que me vas a contar es cierto. ¿Tienes la seguridad de que realmente ha sucedido esto? El discípulo le dice, no me queda claro si es verdad o no. Lo que me vas a decir es algo bueno, me va a permitir de alguna manera sentirme mejor. Y la persona pues obviamente no estaba segura, dijo, no, ¿es necesario de saber de esto? Y obviamente la respuesta era no. Y frente a esto él decidió no escuchar. Entonces, qué interesante y me pregunto, ¿cómo reaccionarían si ustedes y en general, ¿no? O la persona que a veces viene a contarnos algo solamente porque es nuestro amigo, porque nos quiere, porque nos aprecia, ¿no? Y para ponernos en guardia a veces, ¿no? Si nosotros lo respondemos con esta clase de filtros, ¿no? ¿Cuál sería la reacción? ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué pasaría dentro de una organización si realmente todos ponemos en práctica este filtro de Sócrates? ¿Pararían, bajarían los chismes? Bueno, es una pregunta que de pronto podríamos responder si la ponemos en práctica.
Se les dejo ahí como una reflexión, como algo que pueden interiorizar un poco, y si no están en un ambiente muy tenso, pues obviamente pueden comenzar a poner en práctica. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar acerca de este tema de la comunicación formal e informal? La comunicación formal es aquella que va a seguir una estructura, que surge y que de alguna forma respeta la estructura formal que tiene la organización, ¿no? Líderes, equipos de trabajo, ¿no? Y que bueno, y que su misión es mantenernos informados, siempre alineados a un objetivo, a la estrategia de la organización. La comunicación informal va a surgir sin este diseño, sin este planeamiento, simplemente va a ser, ¿no? Entonces, no tiene una regularización, no tiene una regulación más allá que de los propios participantes, ¿no? Dile, vale, ya sé, porque él conversa mucho con el jefe, no conversas con ella si te cuenta a ti porque tú eres mi mejor amigo. Ah, ya, ok. Entonces, la regularización, la regulación lo tienen los propios participantes, aquellos que difunden estos rumores, estos chismes, ¿no? Entonces, no tiene un diseño. Una de las formas más comunes en la comunicación informal es el rumor. Y va a tener mucho impacto en los colaboradores, en la relación, cómo se llevan cada uno de ellos. No es veraz, no busca constatar, como ustedes saben, 100% transmitir la verdad. Simplemente digo mi apreciación y qué es lo que me parece. Y sobre todo, sí es necesario prestarle atención y tomar acciones, porque esto muchas veces puede generar muchos conflictos, muchas malas relaciones, y sí o sí va a impactar en nuestro clima laboral. Incluso puede impactar en la rotación del personal, ¿no? Este clima laboral, siempre hay tantos chismes, tantos rumores, ¿sabes qué? Me quiero desligar de todo eso. Por paz mental, quiero vivir otra clase de clima laboral. Entonces, cuidado con eso. Si nos ponemos frenos y hacemos que simplemente los chismes sean y los dejamos ser, pueden traer consecuencias a un corto, mediano, largo plazo. ¿Sí? En nuestra siguiente sesión vamos a ver aspectos fundamentales de la comunicación, y bueno, me gustaría absolver algunas de las preguntas, algunas de los comentarios que ustedes pueden tener. Voy a entrar a revisar un poco a ver si es que tenemos alguna pregunta. Bueno, tenemos acá una pregunta que nos dice cómo erradicar estos rumores, ¿no? Como les decía, pongan muy bien en práctica el filtro de Sócrates a nivel personal, y de manera institucional, pues bueno, tenemos que ir conociendo también cómo son cómo maneja la comunicación. ¿Qué importancia tiene conocer la comunicación en la organización? Si vemos que muchas veces la comunicación informal tiene mucho más relevancia que la comunicación formal, entonces, ¿qué ajustes tenemos que hacer? ¿Qué ajustes no hemos hecho? ¿Qué tenemos que considerar para saber si realmente estamos poniendo en práctica? Muchas veces evaluamos nuestra comunicación, pero dejamos de lado la parte de la retroalimentación y simplemente, ok, piensa en esto, queda aquí y ahí se queda, y de pronto no ponemos en práctica aquello que nos está diciendo nuestros colaboradores, ¿no? Nos dicen qué estrategias claras podemos buscar acá. ¿Qué estrategias claras para acabar con los rumores? Para acabar con los rumores. O para erradicar los rumores. Tengo que decirles con mucha tristeza que lamentablemente las organizaciones siempre van a existir, y lamentablemente no se puede acabar con ellos, ¿no? Lo que sí podemos es entender cómo se está manejando la comunicación informal, y esto muchas veces la información la obtenemos de los estudios de clima laboral. Incluso para profundizar un poco más acerca de cómo se está dando la comunicación,
podemos hacer pequeños focus group con nuestros trabajadores para ver de qué manera tiene este impacto en la organización, de qué manera está calando. Entonces, solamente así podemos entender y comenzar a dar estas estrategias claras para erradicarlos. No existe una fórmula mágica, como les decía en clases anteriores, cada una de las organizaciones tiene una estructura distinta, tiene un perfil de colaborador distinto. Entonces, dar una fórmula general es un poco estar algo que realmente no va a funcionar. Lo que yo siempre les recomiendo es conocer muy bien con los colaboradores. Segundo, es cómo se maneja la comunicación en general, formal e informal, para poder así dar los lineamientos esenciales. Haciendo un focus group muchas veces puede salir qué es lo que realmente está molestando, en qué lugares de la organización comienza estos focos de rumor. Otro punto muy importante es que muchas veces cuando se da, en el caso de, dependiendo cómo se maneje el focus group, eh, a veces las personas vienen con una persona, con un discurso muy elaborado, ya con algo muy estructurado. Una forma y una buena práctica es tratar de romper esos esquemas y aplicar diversas técnicas. Podemos incluir, por ejemplo, algunas técnicas proyectivas, de pronto hacerles usar una técnica proyectiva para poder ver realmente lo que piensa. Y con esto rompemos un poco el esquema mental para ver exactamente qué es lo que está sucediendo en la organización y de qué manera podemos, pues, obviamente, hacer de que si no se eliminen estos rumores, sí aminorarlos. Tenemos otra pregunta en Facebook que dice, ¿cuánto incide el rumor y el chisme en el clima de organizaciones? Incide muchísimo, porque de alguna forma hay personas que vienen de empresas donde el clima laboral es maravilloso, ¿no? Hay apoyo, hay colaboración, y sin embargo, a veces, bueno, me ha pasado que pisas una organización y viene alguien como que a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y de pronto te comienza a dar como una pequeña descripción de cada uno de los colaboradores. Entonces, personalmente recomiendo aplicar este filtro de Sócrates, o sea, ustedes de verdad no necesitan contaminarse de información que no han solicitado, tienen que establecer muy en claro cómo sacar ustedes mismos sus propias conclusiones, ¿no? Así, de una manera muy gentil, muy cortés, pues rechazar esta clase de ayuda que una persona externa les quiere dar. ¿Cómo utilizar la comunicación informal a favor de la comunicación formal en la organización? Muchas veces las comunicaciones informales suceden en la organización, pero sucede en momentos, si es que nosotros lo tenemos detectado y estudiado, muchas veces surge en pequeños espacios de tiempo compartido. ¿A qué me refiero? Y aprobado. Por ejemplo, la hora del almuerzo. Hay algunas empresas que tienen instaurado, pues, minutos de coffee break, ¿no? Como un break, ¿no? Dentro de las horas laborales, ¿no? Entonces se establecen como pequeñas pausas, ¿no? Pausas laborales. Y el cafetín, el kitchenet, son los lugares donde muchas veces son los primeros, digamos, lugares donde inician estos rumores. Entonces, si nosotros sabemos que esto sucede, pues obviamente ir chequeando cómo se maneja, ¿no? Si emitimos un comunicado y sabemos que a las 10, en el lapso de la hora de las 10, porque la hora no se van a tomar toda una hora de break, ¿no? Entonces, antes de las 10, emitir un comunicado y, si es posible, saber y utilizar los canales de comunicación para poder aclarar aquello que nosotros estamos intentando decir, ¿no? De pronto me decimos que vamos a pagar la CTS, es un ejemplo, ¿no? En tal fecha, y que los cambios, ¿no? De bancos e instituciones financieras donde tiene que depositar la CTS va a ser hasta tal punto, ¿no? Entonces, para evitar esta clase de tergiversación de información, porque siempre hay alguien muy creativo que puede decir, no, no te van a dejar sacar, ¿no? O solamente trabajan con ciertas entidades, entonces se puede ir aclarando, ¿no? Antes de esta hora los motivos, qué es lo que propicia esta toma de acciones, ¿no? Entonces, conocer muy bien cómo se maneja la comunicación informal en las organizaciones es vital, porque esto nos va a dar claras luces de cómo vamos a poder nosotros combatir.
esta información, ¿no? Estos rumores, estos chismes, ¿no? Eh, sí les pido mucha paciencia con el tema de la comunicación informal, porque es difícil de combatir, siempre hay un, hay un punto nuevo, siempre son más creativos, y la idea es que podamos muy bien entender cómo funciona dentro de la organización con nuestra comunicación informal y sacarle provecho a eso, ¿no? De pronto podemos convertir alguno de estos principales difusores de comunicación informal y ser portavoces, ¿no? Entonces, instruirlos, darles la preparación adecuada, capacitarlos, formarlos, ¿no? Para que de alguna manera sean utilizarlos a nuestro favor, ¿no? Como ya vemos que tienen cierto impacto, entonces ver de qué forma, ¿no? Y eso sí, bajo siempre una misma tutela, una misma, un lineamiento, porque si hay una clara mala intención en generar conflictos, si es una persona con mucho resentimiento que de alguna manera busca vengarse o de un equipo o de un líder o de la misma organización, pues no estaríamos haciendo bien el hacerlo partícipe de la comunicación informal, ¿no? Entonces, cada caso es distinto, cada empresa es distinta. Lo que nosotros tenemos que tomar esto es con muchas pinzas, con mucho cuidado para poder lograr nuestro objetivo claro y real de mantener informado a nuestros públicos objetivos y sobre todo fortalecer la imagen de la organización. Bueno, creo que ya no hay más preguntas en línea, en el chat. Y bueno, les quiero agradecer, muchas gracias por su participación. Quiero agradecerles por estar conectados todos ustedes. A nombre mío, a nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, les doy las gracias. Estos son donde ustedes pueden encontrarme, mi correo susana@adepconsultores.com. Este es mi Telegram, el Facebook, Adep Consultores. Nos encuentran también en Instagram, Adep Consultores. Y en mi LinkedIn, Susana, ¿no? Susan y H por Hurtado, A por Arias, y me encuentran directamente ahí. Si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia, encantada yo de resolver esas dudas, encantada de conversar con ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos el día viernes a la 1 para nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias, que pasen un lindo día, disfrútenlo y que sea muy productivo. Gracias, hasta luego.